¿Cómo cuidar esa salvación? Puesto que usted y yo hoy somos salvos en esperanza. Y todo lo que vamos a hablar hoy, mi apreciado, es de vital importancia para que nuestra fe se robustezca y podamos conocer cómo cuidar nuestra salvación tan grande en medio de esta guerra espiritual feroz en tiempo del fin. Padre, te rogamos que tú traigas luz a nuestras mentes, papá. Te ruego que en mi mente bullan tus palabras, tú cubras mi mente con la preciosa sangre, Padre, y con la coraza que da tu espíritu de luz, de sabiduría, de inteligencia para transmitir tu palabra, para comunicar tu palabra, esta enseñanza del tercer cielo, para nosotros los mortales. ¿Para qué? Para que podamos tomar la mejor decisión. Querido Dios, te ruego que tú abras la mente y los corazones y derrames espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos llamaste y cuál es la supereminente grandeza de tu poder que actúa para con nosotros los que creemos. El mismo poder que actúa en Cristo. Y hoy abrimos el corazón para recibir tu palabra. Y el pueblo dice, amén. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz? Un enemigo invisible. Esta es una guerra sin igual. Desproporcional. Peleamos con un enemigo a quien no vemos. Y nuestro enemigo sí nos conoce. Pero ¿cómo es posible que podamos nosotros ser más que vencedores, más que victoriosos? Por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús. ¿Y saben? Vamos a entender lo que significa la sangre de Jesús, para luego participar de estos elementos en plena conciencia y vivir agradecidos a Dios por su pura gracia y misericordia, porque ella te escogió antes de la fundación del mundo, te eligió antes de la fundación del mundo, ya inmoló al Cordero de Dios antes de la fundación del mundo para tu bien, para tu sanidad, para tu perdón, para tu prosperidad y para que la eternidad lo pases con Él en el gozo eterno. La sangre, el poder de la sangre. Cuando hablamos de sangre, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vida. De vida. La vida espiritual que estaba en Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Esa vida espiritual que dio existencia a todo ser que vemos acá, tanto espiritual como material. Esa vida que dio vida a los seres humanos, a los peces, a las plantas, a los animales, y un tipo de vida que solamente posee Dios, y esa vida comparte con sus hijos. Esa vida estaba en Cristo, y esa vida se manifestó, se hizo hombre esa vida, se envolvió en la carne esa vida. Esa vida espiritual se hizo hombre para salvar al hombre, para salvarte a vos, para salvarme a mí, para salvar a nuestra familia, para salvar a nuestros hijos de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque allá en el Edén, Adán y Eva tenían la vida de Dios, tenían la vida Zoe, la vida eterna. Pero ellos desobedecieron, ellos pecaron y abrieron una puerta y el diablo metió su vida, su carácter. Esa vida opuesta a la vida de Dios. Un carácter opuesto al carácter de Cristo. Porque Adán y Eva tenían la imagen y semejanza de Dios. Después de la caída, usted y yo ya no tenemos la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen y semejanza de Adán y Eva, de hombres caídos. Por eso usted y yo somos mortales. Por eso usted y yo somos rebeldes. Por eso usted y yo le damos la espalda a Dios. Por eso usted y yo tenemos la oscuridad, tenemos la necedad, tenemos la mente bloqueada, tenemos oscurecido el entendimiento porque recibimos la vida del diablo. Por uno entró el mal, por uno entró la muerte, por uno entró la ignorancia, por uno entró la injusticia, por uno entró la muerte espiritual total. Y aquí vemos la justicia y la gracia de Dios. Y por otro entró la vida, la luz, la sabiduría, la verdad, la eternidad, que es Cristo. Que es Cristo. Ahí se produce el equilibrio. Por uno entró la muerte, por su desobediencia. Y por uno entró la vida, por su obediencia. Jesús.
Por eso que es importante que usted le tenga a Jesús dentro de su corazón. ¿Para qué? Para que esa semilla llamada Jesús vaya creciendo. Y usted vaya creciendo en su hombre interior a la medida de ese varón perfecto, a la estatura de ese varón perfecto. Que usted por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la obediencia, usted va haciendo crecer al Cristo que está dentro de su corazón. Como lo hizo Jesús, Él vino para hacer su voluntad. Pero el punto es este. La vida espiritual, invisible, se hizo hombre y se metió en las venas de Cristo. El cuerpo humano de Cristo se llamó sangre. La vida es sangre. En la sangre está la vida. Entonces, mis apreciados, ¿por qué Satanás le tiene miedo, terror a la sangre poderosa de Jesús? ¿Cómo cuidar una salvación tan grande, una revelación tan grande en medio de esta guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Porque la guerra, ¿dónde está? En que usted tiene luz y el diablo quiere apagarte. En que usted tiene la verdad y el diablo quiere mentirte. En que usted tiene la justicia, la justificación de parte de Dios y el diablo te quiere hacer sentir culpable. ¿Y saben por qué gana terreno a veces el diablo? Por falta de conocimiento y por falta de estar en la presencia de Dios y por falta de conocer su palabra y amar su palabra y deleitarnos en Dios. ¿Me explico? Y en medio de esta guerra espiritual usted puede ser baja, usted puede quedar aquí, usted puede ir al infierno. ¿Por qué? Por descuido, por desobediente y por no valorar el sacrificio de Cristo en favor tuyo y en favor mío. Y eso es una decisión personal. Usted marca su nivel con el Señor. Usted marca, mire, el tiempo o el conocimiento que usted va a tener de su Señor. Invierte usted tiempo con Dios. Pasa usted tiempo con el Señor orando, conversando, leyendo su palabra. Si usted no lo hace eso, lo que usted tiene, ¿sabe qué es? Religión. Porque hay hoy muchos cristianos sentados en las sillas sin Cristo. Hay muchas personas que tienen la cultura cristiana, pero no tienen la cultura del cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. Por eso que es importante conocer el poder de la sangre, es decir, el poder de la vida de Dios dentro de nosotros. Y vamos a leer lo que dice acá Apocalipsis, capítulo 12, 10, 11. Hay un contexto maravilloso. Solamente voy a leer estos dos versículos, pero usted puede leer en su casa el contexto donde Satanás fue arrojado a la tierra. Ahí estaba él en la presencia de Dios para acusarte a vos, a acusarme a mí. Y resulta ser que alguien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y lo que ocurrió aquí hace 2022 años, la muerte del Cordero, su sangre, su vida derramada en el Calvario, fue la ofrenda que Dios aceptó. ¿Para qué? Para expulsarle al diablo de los lugares donde él estaba. Y hoy ya no hay quien te acuse delante de Dios, porque en vez de que esté alguien que te acuse, está la sangre del Cordero que te perdona. Eso es algo extraordinario, mi apreciado. Eso no ocurría en el contexto del Antiguo Testamento. Porque ¿se acuerda usted cuando Satanás en el capítulo 1 de Job se presentó delante de Dios? Los hijos de Dios, y también estaba Satanás. Y fue a acusarle a Job. Esa es otra historia. Pero para ilustrarte, que Dios le tiró a Satanás. ¿Y por qué esto es algo? Ya que Apocalipsis es un libro futuro, pero algo futuro que ya pasó. Porque en la eternidad no hay tiempo. Para nosotros, en este marco humano, se va desarrollando la dispensación de los tiempos. Y esto que vemos acá es futuro, pero ya fue expulsado Satanás. Ya fue enjuiciado Satanás en la cruz del Calvario hace 2022 años, y el príncipe de la potestad de este mundo ha sido vencido en la cruz del Calvario por la sangre. Por eso Satanás le tiene miedo y le tiene terror y odio a la sangre poderosa de Jesús, es decir, a la vida de Cristo. Por eso que usted y yo tenemos que entender esto. ¿Para qué? Para que esa vida que vino de parte de Dios por medio de Cristo, a través de su Espíritu Santo que está dentro de nosotros, la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La sangre, la vida de Dios está en la persona del Espíritu Santo. Cuando usted le entrega a Jesús su corazón, Él entra, la vida de Dios. Eso te da poder
en contra del diablo, en contra del pecado, en contra de las debilidades, en contra de tu naturaleza pecaminosa, el hombre nace de nuevo ahí dentro y va creciendo esa semilla que luego cuando suena una trompeta, lo que está dentro se va a derramar por fuera y eso que está dentro te va a dar un cuerpo glorificado. Usted ya está sellado para eso, por la sangre. Y Satanás, al ser expulsado, porque este pasaje podemos leer nosotros de la perspectiva pasada, en el marco humano que estamos nosotros sujetos al tiempo, podemos leer de la perspectiva presente y también podemos leer de la perspectiva futura, pero esto ya ocurrió. Mirando de la eternidad, mirando del tercer cielo, esto ya ocurrió. ¿Me explico? Entonces, en ese marco, en ese contexto, yo leo capítulo 12, verso 10, 11 de Apocalipsis, dice: entonces oí una voz, dice Juan, la voz de Dios, en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes? Los que son acusados. ¿Cómo les vencieron? ¿Cómo les vencemos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre, por medio de la vida de Dios que está en ellos, la sangre del Cordero, la vida del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Wow. Y usted sigue leyendo el 12, el 13, el 14. Es extraordinario ese pasaje. ¡Ay de los moradores de la tierra! Satanás fue expulsado de los cielos y ha descendido contra vosotros con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Esa es otra historia que vamos a leer, pero me voy a centrar en estos dos versículos para que podamos entender por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero, a la sangre de Jesús, en este tiempo de guerra espiritual, para que usted y yo podamos usar eso como un arma poderoso esta información. Siguiente cuadro, por favor. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios. Leímos Apocalipsis 12, 10, 11. Ahí nos enseña por qué Satanás le teme y odia a la sangre de Jesús. Primera razón, número 1, porque por medio de la sangre vino la salvación. Por medio de la vida, Jesús dio su vida, Dios dio su vida. Y a través de ese sacrificio, porque Él entregó su vida, ahí vino la salvación, es decir, liberación de la gran condenación. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que no tienen la vida de Dios, aquellos que tienen la naturaleza pecaminosa, ellos van a ir a la condenación eterna. Pero aquellos que le tienen a Cristo, aquellos que tienen la vida de Dios, aquellos que han entregado su corazón a Jesús, ellos no van a ir a la condenación. Aquellos que tienen la sangre de Jesús, la vida de Jesús en sus corazones, ellos son salvos. Por eso Satanás odia la sangre de Jesús, odia a las personas que tienen la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya no puede hacer absolutamente nada contra ellos. Ellos ya están salvos. Usted ya está cuidado por la mano poderosa del Señor. Pero usted hoy es salvo en esperanza. Pero usted tiene que, en el nombre poderoso de Jesús, valorar la salvación, cuidar su salvación, tener relación con el Señor, priorizar las cosas eternas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por eso en 1 Corintios 11, 25, 26, es lo que vamos a participar. ¿Qué dijo eso? Hagan esto en memoria de mí. Esta copa, la sangre, en esta copa está mi sangre, está mi vida. Esta es un nuevo pacto, diferente al pacto del Antiguo Testamento, que la sangre de los animales cubría el pecado de las personas. La vida de los animales cubría la vida de las personas. Pero este es un nuevo pacto. El pacto está basado no en sangre de animales, está basado en mi propia sangre, mi propia vida. ¡Wow! Hagan esto en memoria de mí. Recuerden ustedes que yo entregué mi vida
por la vida de ustedes, la vida de ustedes de pecado, de condenación, de injusticia, de maldad, de ignorancia, de rebeldía. Yo quité sus vidas, ese trapo viejo, esa camisa vieja, esos vestidos viejos que tenía tu alma. Y yo te puse un vestido nuevo. Te puse vestiduras blancas. Te puse una vestimenta nueva, que es mi vida, mi espíritu dentro de ti. Mi sangre hizo eso. Mi vida hizo eso. ¿Usted tiene la salvación? Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Redención por su sangre, es decir, nos compró. Doblemente le pertenecemos a Dios. Uno, por la vida de la creación, y dos, por la vida de la redención. Redención significa volver a comprar. Te volvió a comprar, pero no compró tu vida con precio de oro o plata, precio corruptible, sino con su preciosa sangre, con su propia vida. Él entregó su vida para que tu vida de pecado, la herencia adámica, fuese extirpada de tu alma, porque la sangre de los animales en el antiguo tiempo no quitaba el pecado, no extirpaba el mal de tu alma, solamente cubría. Pero la sangre de Jesús quita el pecado, quita la vida vieja, quita esos harapos y te pone un vestido nuevo y te llama rey y sacerdote. Eso hace la sangre. Por eso Satanás le odia a la sangre y teme a las personas que, mire, tienen la sangre, es decir, la vida de Cristo. 1 Pedro 1:2, que dice 1 Pedro 1, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Dios te eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que le obedezcas. Porque usted y yo no estamos capacitados para obedecer a Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios ya te señaló, llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo, Pedro, Carlos, José, Julián, Dios te hizo nacer, porque Dios te eligió, Dios te marcó, llegado el cumplimiento del tiempo, te eligió de antemano. ¿Para qué? Para que le obedezcas a Dios. ¿Para qué? Para ser rociados con la sangre de Jesús. Te separó por medio del Espíritu Santo. Y también gracia y la paz te multiplicó. Porque ya te eligió. ¿Por qué te eligió? Porque vos tenés la vida de Cristo, la vida de su Hijo, su propia vida. Vos tenés la sangre de Jesús. ¿Está conmigo? Esto es algo extraordinario. Y en 1 Pedro 1:18 al 20 ahí dice, ¿sabiste que fuisteis comprados o fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con precio de oro o plata, precio corruptible, sino con la preciosa sangre del Cordero ya inmolado antes de la fundación del mundo, ya muerto antes de la fundación del mundo? El Cordero de Dios ya fue inmolado para vos, para mí, en la eternidad. Llegado el tiempo, llegado el cumplimiento, Dios bajó el martillo, Betty, Carlos, Pedro, José, ellos son míos, yo ya elegí. Y vino el Espíritu Santo, te marcó, te lavó la sangre de Jesús y te puso su propia vida. Llegó el cumplimiento del tiempo. Esto es algo extraordinario, eso es la gracia de Dios, mi apreciado. Por eso que esta información que usted está recibiendo, usted y yo tenemos que amarle a Dios, porque es para eso la información. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, porque fuera de Dios, fuera de estas informaciones que le estoy dando, fuera de esta enseñanza, no existe otra para que usted pueda escapar de la gran condenación. No existe remedio para el pecado. Si usted pisotea la sangre de Cristo y afrenta al Espíritu de gracia, ya no hay más remedio para el pecado. No hay forma de salvarse. Para que usted cuide su salvación. ¿Por qué el diablo le teme a la sangre de Jesús y odia a la gente que tiene la vida de Jesús? Número 2, porque por medio de la sangre vino el poder de Dios para sus hijos. Por medio de la vida de Dios vino el poder de Dios. Jesús, ¿se acuerda? Usted vino el poder para sanar, vino el poder para apartarse del pecado. Él tenía poder para vencer las tentaciones. Él tenía poder para sanar enfermos, resucitar muertos. Por medio de Cristo vino el poder. ¿Y qué dijo Jesús? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Este mismo poder que está sobre mí es para ustedes. Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ahí en tu casa, en tu barrio y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios. Cristo ganó ese poder. A través de Cristo vino el poder. El poder, ¿dónde estaba? El poder, ¿dónde está? Está en la vida de Dios.
Dios es poderoso, esa vida vino, se encarnó, ese poder se encarnó en ti, ese poder está en ti, se llama Jesús. ¿Está conmigo? Porque tú tienes la vida de Dios dentro de ti. En 2 Timoteo 1:7 que dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Wow, quiere decir que usted y yo no podemos ser un perdedor, no podemos ser un derrotado, porque tenemos el mismo espíritu de Cristo. ¿Por qué muchas veces somos derrotados? ¿Por qué muchas veces arrastramos los pies y el enemigo gana ventaja? Por falta de comunión con Dios, por falta de entender quién soy y por falta, mire, de entender el poder de la vida, el poder de la sangre de Jesús en mí, que yo tengo que activar eso y que tengo que desarrollar. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene miedo a la sangre de Jesús, le tiene miedo a las personas que tienen la vida de Dios dentro de sí, su sangre. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de esta guerra espiritual feroz en tiempo del fin, conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios? Número 3, porque la sangre vino, por medio de la sangre vino el reino de Dios. Oh. Isaías 1, Isaías 9, 6, 7, Isaías ya dijo, antes que Cristo naciera, 740 años antes, un niño es nacido, el principado sobre sus hombros. Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. El reino de Dios era el propio Jesús. Y en Marcos 1, 14, 15, Jesús dijo, arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios. Arrepiéntanse para que el reino de Dios no solamente irrumpa aquí en medio del pueblo de Israel, sino que el pueblo, que el corazón de las personas tenga mi reino. Es decir, ustedes permitan mi gobierno. El reino de los cielos se ha acercado. Y los que van a estar con Dios solamente son aquellas personas que han permitido el señorío de Cristo sobre sus vidas y en sus vidas. No basta con solamente aceptar a Cristo como Salvador. Hay que hacerle Señor a Jesús de nuestras vidas. ¿Está conmigo? ¿Qué significa eso? Hay que obedecer lo que dice la palabra para continuar siendo salvo. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre? Porque por la sangre vino el reino de Dios. Lucas 2, 8, 14, usted hizo para su casa. ¿Se acuerda cuando los pastores estaban en el campo? Se le apareció una huestes de ángeles. Le anunciaba, Hosana, Hosana, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén el Salvador del mundo. Ahí vino el reino de Dios, ese reino que ustedes tanto estaban esperando. Porque los judíos esperaban un reino militar, un reino civil. Pero primero vino un reino espiritual, para luego venir ese reino material físico en el milenio. Os ha nacido en la ciudad de Belén el reino de Dios. Por eso Satanás le teme y odia la sangre de Dios, porque a través de la sangre, a través de la vida de Dios, vino el reino. ¿Por qué hoy está usted acá? ¿Por qué usted alaba a Jesús? ¿Por qué usted quiere servirle al Señor? ¿Por qué usted viene a escuchar la palabra? ¿Por qué usted da sus diezmos y sus ofrendas? ¿Alguien le obliga? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted ha sido limpio con la sangre, porque usted tiene la vida de Jesús y porque el reino de Dios está dentro de ti. ¿Está conmigo? O si no, usted no hubiese estado acá. Usted hubiese estado en cualquier otro lugar. Y hay otros que tenían el reino y el reino se fue de sus vidas. El Espíritu Santo se fue de sus vidas. No valoraron y no valoran. Valore usted, por favor. ¿Por qué Satanás le tiene miedo a la sangre y odia la sangre de Jesús? 4, porque por medio de la sangre vino la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Mateo 28, 18, ¿qué dice ahí? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios tenía autoridad ya. Dios se hizo hombre, se hizo carne y trajo esa autoridad aquí en la tierra y se manifestó esa autoridad sobre los demonios, sobre las fuerzas naturales, sobre las dolencias, sobre la propia muerte. ¡Lázaro! Ven fuera. Un hombre por más de 4 días que estaba podrido en el sepulcro, vino afuera, vino a mostrar la autoridad de Dios. ¡Oh! ¡Qué extraordinario es eso! Me ha pesado la sangre de Jesús, vino a mostrar la autoridad. Y en Lucas 10, 19, esa misma autoridad que estaba en Cristo,
porque usted tiene la vida de Dios, porque usted tiene la sangre de Dios, usted fue limpio por la sangre de Dios, porque usted la vida de Dios lo posee. Lucas 10:19 funciona a través de ti. He aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Por eso el diablo le tiene miedo a la sangre de Jesús, le tiene miedo a los cristianos que han sido limpios por la sangre, que tienen la vida de Dios, porque ellos tienen poder y autoridad sobre él. Hermano, esto es algo extraordinario. Usted al levantarse a la mañana, Satanás en el nombre de Jesús, alaba a Jesús, alaba a Dios, después le dice Satanás, después de Dios yo mando aquí en esta casa. Fuera, fuera, fuera dolencia, fuera, fuera, todo mal, todo accidente que tú quieras cometer, use su autoridad en el nombre de Jesús. Desarrolle su identidad en el nombre de Jesús. Estamos en tiempo del fin. ¿Cómo cuida una salvación tan grande? Estamos dando aquí las orientaciones de vida en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin, conociendo por qué Satanás le teme a la sangre de Dios. Número 5, porque por medio de la sangre Satanás ha sido echado del cielo, lugar de influencia y dominio y autoridad. Por medio del sacrificio de Cristo, Satanás ha sido expulsado de arriba. ¿Y saben qué? Efesios 2:6. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han sido lavados por la sangre? Es decir, que tenemos la vida de Jesús. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Él resucitó físicamente y espiritualmente. Usted y yo hemos resucitado del mundo de la oscuridad, del mundo de la muerte, espiritualmente. Y espiritualmente, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Sitial la autoridad. Sitial la autoridad. Usted está sentado con Cristo, pero usted tiene que desarrollar eso por fe y en el nombre de Jesús por medio de la comunión con Cristo. Usted hoy está en un lugar de influencia. ¿Qué significa eso? Usted como rey y sacerdote, tiene influencia en los cielos. Como rey, tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Porque vos tenés la sangre, vos tenés la vestimenta de Cristo, la vida de Cristo en tu vida. Entonces, apreciados, por eso Satanás tiene miedo a la sangre, le tiene miedo a los hijos del Señor que han sido lavados con la sangre y tienen la vida de Cristo. ¿Por qué Satanás le teme y odia la sangre? 6, porque por medio de la sangre el acusador perdió autoridad, poder para acusar a los hijos de Dios. Ha sido expulsado de ese lugar. Quien está sentado a la derecha del Dios Padre, ¿saben quién es? Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué hace Él? Él no te acusa. Él está ahí, ¿para qué? Para interceder por vos, por mí. Por eso que dice Hebreos capítulo 4, 15, 16, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro para todas vuestras necesidades. Antes, en el Antiguo Testamento, eso no era posible porque estaba el diablo cerca del trono de Dios acusándote. Él ha sido expulsado porque alguien pagó el precio aquí en la tierra por medio de su sacrificio. Él fue expulsado del diablo y él fue entronado a la derecha de Dios Padre. Y ahí está. Y él te dice, ¿quién te va a acusar si yo soy el que te justifico? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si yo soy el que te he perdonado? ¡Oh! Tú tienes mi vida, tú tienes mi sangre, que está a tu favor. Ha sido expulsado Satanás, el acusador. El problema es que cuando él está aquí por debajo y viene y te acusa, vos te hace sentir culpable. Tu yo culposo. No me perdonó. Mi esposo, mi esposa, mi marido, te acusa, porque no entendés estas verdades. ¿Me explico? Porque ella no te puede más acusar delante de Dios. Porque alguien está a tu favor allá, intercediendo por ti. Él resucitó por ti. Es más, está sentado a la derecha del Padre por ti, mientras te está esperando a que tú también seas un vencedor, una vencedora, para sentarte con Él en su trono. Y mientras tanto, Él te dice, ¿quién te va a acusar si yo soy el que te perdono? Yo cargué tu pecado, yo te liberé, yo te di mi propia sangre y mi Padre no te ve como un pecador, mi Padre te ve como si fuera yo, porque tú tienes mi vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Por qué Satanás le teme a la sangre? Número 7. Porque por medio de la sangre los creyentes en Cristo vencen al diablo. Oh, ¿cuánto tiene la vida de Jesús? La sangre. ¿Verdad que hoy vencemos al mundo, vencemos a la fornicación, vencemos al adulterio, vencemos un montón de cosas porque tenemos la vida de Jesús? 2 Corintios 5, 17 que dice, de modo que si alguno está en la sangre, si alguno está en Cristo y Cristo está en él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Wow! Por eso el diablo no puede agarrarte. Por eso el diablo busca la forma y la manera de echarte. Por eso Jesús dijo una vez, ese que manda sobre este mundo, no manda sobre mí, porque yo nada tengo de él dentro de mí. Si usted tiene algo dentro suyo que es del diablo, saque. Arrepiéntase para que él no tenga ventaja sobre usted. Porque la única manera y la forma que él pueda entrar en tu vida es cuando vos le abrís puertas. Pero si vos estás cerrado y sellado por Cristo, no puede hacerte absolutamente nada. Aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. Aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. 1 Juan 5, 18 que dice, aquel que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Practicante del pecado éramos nosotros. Hoy podemos cometer, pero hay una cláusula, hay una palabra, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo mal. Ya no practicamos el pecado. Podemos cometer a veces, pero cuando cometimos, Dios, perdóname, límpiame, perdóname. Y él dijo, cuando le preguntó a Pedro, ¿cuántas veces yo puedo perdonar a la persona que falló conmigo? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Oh, porque en el Talmud babilónico solamente hasta 7 veces le podía perdonar a una persona, a alguien que le injurió, hizo algo malo. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. 490 veces. Si una persona pega contra ti al día. ¿Y saben qué? ¿Quién dijo eso? Dios. Por eso esta 1 Juan 1 es si confesamos nuestros pecados. Si pecaste 70 veces 7 en el día, las 70 veces 7, Dios te perdona. Si hay arrepentimiento. ¿Está conmigo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos, mis hermanos, apreciadas, esta información es para que amemos a Cristo y para que nosotros nos tiremos en los brazos del Señor. Y esto no es una cuestión religiosa, esto es una cuestión de vida o muerte. Porque Satanás le teme la sangre de Jesús y le odia. Número 8, porque por medio de la sangre menospreciamos la vida hasta la muerte. Versículo 12, capítulo 12, 11. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estaba hablando de quiénes, de los que fueron en el primer siglo, ahí en los coliseos romanos, en las piras, en los sacrificios, en las crucifixiones, despreciaron su vida hasta la muerte, dice. ¿Por qué? Porque ellos tenían la vida de Dios, tenían la sangre pintada sobre sus almas, y ellos no les importaban perder una vida temporal, una vida pasajera. No les importaba su vida de piltrafa, de pecado que antes tenía, que les llevaba al infierno. Ellos estaban, mire, convencidísimos porque ellos nacieron de lo alto, ellos tenían la vida de Dios, le tenían al propio Cristo dentro de ellos. Ellos menospreciaron su vida natural, su vida de pecado, por la vida de Dios eterna que le da. ¿Menosprecia usted su vida de pecado? Si usted y yo sabemos muy bien de dónde Dios nos quitó. Y hay muchos que dicen, será por yo antes, yo alta. Lo que Dios te ofrece es superior a todo eso. ¿Está conmigo? ¿Y saben por qué uno tiene anclada la vida hacia atrás? Porque no lee la palabra, no tiene comunión con Dios. Por lo tanto, su mente no está iluminada. Está en el reino, pero con la mente vieja, no con una mente renovada. Renueve usted su mente, porque Cristo va a venir a tomarse a sí mismo. ¿Cuánto de Cristo tiene usted? ¿Por qué Satanás le teme a la sangre? Y le odia la sangre. Número 9, porque por medio de la sangre nos vestimos del nuevo hombre. Colosenses 3, 9, 12 y Apocalipsis 1, 5, 6. Por medio de la sangre, por medio de su vida, Dios nos da una nueva identidad, un nuevo ropaje. Nos llama reyes y sacerdotes. Antes estábamos con harapos, estábamos con el alma nuestra, con esa vestimenta vieja de pecado, de injusticia, de maldad, de rebelión, etcétera. Y por medio de la sangre, Él nos viste de nuevo, limpia tu alma, limpia nuestras almas, y el diablo ya no puede hacer absolutamente nada contra ti.
porque vos ya tenés autoridad sobre él. Y número 10, porque Satanás le tiene miedo a la sangre de Jesús y le odia, porque por medio de la sangre damos testimonio al mundo que somos salvos del pecado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Ya no practicamos el pecado. Ya no somos del diablo. Ahora somos de Cristo. Eso se logró por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su preciosa sangre, es decir, por medio de la vida que usted aceptó poner en su corazón a Cristo. ¿Cuánto le tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que dice Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis. Muchos no conocen, no estudian sistemáticamente la palabra. Y están ahí como esos bebés, están ahí como esos bonsai, están ahí sin crecer, sin madurar. ¿Me explico? Entonces, mi apreciado, ahí está la escuela bíblica, inscríbase. Los martes, todas las hermanas vengan, por favor, a las 7 de la noche. Hay un curso maravilloso para mujeres basado en la palabra que habla ahí cómo hacerle feliz a tu esposo, cómo cuidar tu casa, cómo cuidar tu hogar y cómo ser una guerrera de Cristo. Todos los martes, por favor, inscríbanse. Inclinen su rostro. Siguiente placa, por favor. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de esta guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios. Usted y yo estamos ya informados. Querido Padre, en el nombre de Jesús, hoy en plena conciencia de tu amor y de tu misericordia, queremos arrepentirnos por no valorar lo que hiciste en el Calvario como debiéramos. Y muchas veces es por falta de conocimiento. Y el conocimiento, Señor, no es que tú nos velaste, nos escondiste, sino nosotros somos negligentes en indagar en lo que está a nuestro favor. Perdónanos. Y ayúdanos a retomar nuestra comunión contigo, papá. Porque esto es algo serio. Porque tenemos un enemigo invisible que quiere destruir la familia, el matrimonio, la casa, la economía, la salud y nuestro destino eterno. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.